Rodrigo Huerta aprendió disciplina en la Marina, pero aprendió paciencia en los años posterior. A los 34 años, se había forjado una reputación como uno de los coordinadores logísticos más fiables para operación de carga internacional, especializándose en ruta a través del sudeste asiático y Oriente Medio. El trabajo implicaba larga hora, viajes ocasionales al extranjero y suficiente dinero para proporcionar la vida que le había prometido a Mercedes cuando se casaron a 7 años. La conoció en una gala benéfica en Monterrey. Ella tenía 23 años, era hermosa, bien educada y se comportaba con la confianza del dinero viejo. La hija de Gerardo Cantu. Los Cantu poseían una cadena de distribuidor de suministros médicaux en todo el norte de México. Gerardo se aseguraba de que todo el supirant. Rodrigo venía de la nada, una madre soltera que trabajaba en do empleo, una infancia en vivienda de intré social, la Marina como su billete de salida. Debería haber reconocido las señales de advertencia durante su compromiso. Las primera palabra de Gerardo hacia el fueron, Marina. Bueno, al menos sabe seguir orden. Mercedes se rió, tocando el brazo de su padre. Papa, para. Pero Gerardo no había parado. No durante la planificación de la boda. Cuando insistió en aprobar cada detalle. No cuando nació Lilia a 5 años. Cuando apareció en el hospital con una lista de nombres aceptables. No durante las innumerables cenas familiares donde presidia la corte. Su palabra era absoluta. Su hijo y nieto asintiendo como foca amaestrada. Rodrigo lo había tolerado porque Mercedes se lo pidió, porque dijo que su padre tenía buena intención, porque prometió que mejoraría. No lo había hecho. Un martes de marzo, Rodrigo estaba sentado en una habitación de hotel en Dubai revisando el manifiesto de envío de una entrega de contenedor que había salido mal. Su teléfono marcaba las 11h47 du soir hora local, media tarde en Monterrey. Tenía programado volar a casa en 3 días, justo a tiempo para la fiesta del sexto cumpleaños de Lilia. Mercedes le había estado enviando actualización por mensaje de texto. El pastel pedido, las decoración comprada, Gerardo insistiendo en contratar entretenimiento adecuado en lugar del payaso que Lilia quería. Su teléfono vibró. Noerio, su vecino, un tipo tranquilo de unos 50 años que vivía a 3 puertas de distancia. Ex-contratista, trabajaba desde casa, ahora haciendo algo con dibujo arquitectónico. Habían compartido exactamente 4 conversaciones en 2 años. Una sobre los horarios de recolección de basura, 2 sobre el programa de vigilancia vecinal. Una vez cuando el gato de Noé se metió en su garage. Rodrigo casi no contestó. Rodrigo, ¿estás en tu casa? La voz de Noé era tensa, controlada. Necesito que mantenga la calma y escuche. La habitación del hotel de repente se sintió muy pequeña. Tu hija está en peligro. Escuché gritó, rompí una ventana para entrar. Te estoy enviando un video. Necesita ver esto. Llamaré a la policía a continuación, pero necesitaba verlo primero. El video duraba 47 segundos. Vidrio roto esparcido por el suelo de la cocina, brillando bajo las luces del techo. Lilia en el centro de todo, descalza, su pequeña cara torcida por el dolor y el terror. Lágrima corriendo. Gerardo Cantu detrás de ella. En bas mano sobre su hombro, empujándola hacia adelante. Su voz clara y aguda. Sigue adelante. El dolor te has fuerte. Tu madre camino sobre vidrio. Tu tío camino sobre vidrio. Todo Cantu apprend esto. Lilia solozando. Papi. Quiero a papi. Tu papi no está aquí. Mercedes bloqueando la entrada. Brazo cruzado. Su voz. La voz que había susurrado palabra amorosa. La voz que había prometido honrar y apreciar. Fría y segura. Ella está bien. Mi padre me hizo esto a mí cuando tenía su edad. Es tradición. La cámara giró ligeramente. Rodrigo los contó. Gerardo y Mercedes, más el hermano de Gerardo, César Cantu, y su esposa Juana, la hermana de Mercedes, Gracila, y su esposo, 4 primo que reconoció de la cena navideña.
y la madre de Gerardo, de 92 anno, sentada en una silla de cocina como una reina observando una coronación. Di pariente, todo mirando. Vario sonriendo. Una prima filmando en su teléfono. Sangre en el suelo significa que está aprendiendo, dijo Gerardo. Significa que sera fuerte como su abuelo. El video terminó. Rodrigo se quedó perfectamente immóvil durant quizá 30 segundos, mirando el último fotograma congelado. La cara de su hija, con la boca abierta a medio grito. Luego se levantó, caminó hacia el baño y vomitó hasta que pudo respirar de nuevo. Se echó agua en la cara y se miró en el espejo. El hombre que le devolvía la mirada tenía los ojos muy tranquilo. Eso era el entrenamiento de la marina. Eso era lo que él había ayudado a atravesar los operativos en la sierra, a ver morir a amigo, a pasar noche cuando la oscuridad intentaba tragarse todo lo bueno. Eso suprimera la mada a Arturo Lara, el mejor abogado de familia en Monterrey. Arturo había levado un caso de custodia para uno de los ex-colga de Rodrigo, había destrozado la vida de un padre abusivo con precisión quirúrgica. Necesito la custodia total de emergencia de mi hija. Necesito orden de restriction. Te estoy enviando un video. Necesito que empieces el papeleo ahora, esta noche. Y necesito que se presente en el momento en que abran los juzgado manana. Arturo, para su crédito, no perdió el tiempo con pregunta. Envialo. Tendré todo listo. ¿Dónde está? Dubai. Volveré tan pronto como si posible. Policia. Mi vecino se encarga de eso. Tu concentras en el lado legal. Cueste lo que cueste. Su segunda lamada tardó más en realizarse. Rodrigo se paró junto a la ventana del hotel mirando las brillantes luces de la ciudad y se desplazó por su contacto. El número aparecía bajo un nombre mundano, suministro jasso, pero no había ninguna compañía, solo un hombre. Andrés Hernández contestó al tercer timbre. Rodrigo, ha pasado un tiempo. Habían servido junto brevemente. Andrés había dejado la marina bajo circunstancia que no se discusión, había desaparecido en el tipo de trabajo que existía en los espacios entre las leyes. Rodrigo se había mantenido en contacto porque Andrés era útil para navegar alguna de las áreas gris en el envío internacional, para conocer personas que podían suavizar complicación en varios puertos. Pero el negocio principal de Andrés era otra cosa completamente distinta. Necesito ayuda. La voz de Rodrigo era firme. Ahí venía de nuevo ese entrenamiento de la marina. Mi hija ha sido herida deliberadamente por la familia de mi esposa. Estoy en el extranjero. No puedo volar de regreso por al menos 4 horas. Silencio en la nea. Entonces cuentam todo. Rodrigo le contó. Le envió el video. Dio nombre. Le dio la direction. Qu'étant le jo. Preguntó Andrés. Rodrigo pensó en la cara de Lilia. En Mercedes bloqueando la puerta. En las manos de Gerardo empujando a su hija hacia adelante a través de vidrio roto, a través del dolor, a través del terror. Tant le jo como si necesario, dijo Rodrigo. Quiero que entiendan el que han hecho. Quiero que él aussi entend. Entendido. Estoy en Saltillo ahora mismo. Puedo estar en tu casa en 90 minutos. Una pausa. Esto va a ser ruidoso. Rodrigo, no me importa el ruido. Me importan los resultados. Los tendrá. Y Rodrigo, tu hija, ella estará a salvo. Esa es la primera prioridad. Lo sé. Después de colgar, Rodrigo revisó los vuelos. El más temprano que podía conseguir salía en 3 horas con una escala en Madrid. Tiempo total de viaje 14 horas. Lo reservó, empacó mecánicamente y revisó su reloj. Noé había enviado un mensaje de seguimiento. La policía está aquí. La ambulancia llevó a Lilia al hospital infantil. Estoy dando mi declaración. Ella va a estar bien. Los cortes no son profundo. Pero Rodrigo, había tanto de hello. Solo mirando. Rodrigo escribió de vuelta, gracia. Voix en camino. Miro su reloj de nuevo.
Si Andrés estaba a 90 minutos, y teniendo en cuenta el tiempo que tardó en hacer las llamadas, eso significaba que su teléfono vibró una vez más. Andrés, esto afura. Todo sigan ahí. La policía se fut as 20 minutos contuilla. Tu esposa y su familia están adentro hablando sobre su declaración. Esta es tu última oportunidad para cambiar de opinión. Rodrigo pensó en la voz de Gerardo. El dolor te has fuerte. Respondió, sin ley. As l'entendé. Pensó en lo que había aprendido en la marina, sobre la respuesta proporcional, sobre las reglas de enfrentamiento, sobre la aplicación cuidadosa de la fuerza hacia objetivo estratégico. Luego pensó en la cara de Lilia y dejó ir todo eso. 63 minutos después, su teléfono sonó. La voz de Andrés estaba ligeramente sin aliento. Está hecho. Quiera ver las noticias cuando aterriz. La policía local va a estar muy confundida. Détal. Digamos que tu subro tiene una nueva comprensión del dolor. Los demás también. Me aseguré de que cada uno recibirá una lección personal. La voz de Andrés se endureció. Nadie toca a los niños, Rodrigo. Nadie. Lo que más recordarán es que les dije exactamente quien me envió. Tu nombre fut lo último que escucharon de que comenzaron los gritos. Rodrigo cerró los ojos. No sintió nada. Gracia. Agradecme siendo el padre que ella necesita. Yo me encargaré de la limpieza. Y. Rodrigo, tu esposa intentó llamar a alguien. Me aseguré de que no pudiera. Cuando el avión de Rodrigo despegó 2 horas después, vio desaparecer las luces de Monterrey de Bajo y pensó en el hombre que había sido cuando aterrizó en Dubai y el hombre que era ahora. No eran la misma persona. El viejo Rodrigo había credo en la paciencia, en el compromiso, en tratar de hacer que las cosas rota funcionaran. El nuevo Rodrigo creía en algo más simple, protección, justicia, y si el mundo no la proporcionaba a través de los canales adecuados, entonces él mismo la proporcionaría. Lilia estaba a salvo. Eso era lo que importaba. Todo lo demás eran solo consecuencia. El vuelo desde Dubai se sintió eterno. Rodrigo no durmió, no comió, se sentó en clase ejecutiva viendo el rastridor de vuelo arrastrarse por la pantalla mientras su mente recorría escenario. Arturo Lara había enviado actualización. Solicitud de custodia de emergencialista, orden de restricción redactada, informe policial documentando todo. El sistema se estaba moviendo. Pero Rodrigo ya no estaba pensando en el sistema. Estaba pensando en lo que venía después. Aterrizando en el aeropuerto de Monterrey a las 6h47 du matin, pasó la aduana en una neblina, recogió su bolso y tomó un taxi directamente al hospital infantil. El tráfico de la madrugada era ligero. Monterrey se despertaba lentamente, cafetería abriendo, corredor a lo largo del Paseo Santa Lucia. La ciudad se veía igual que siempre. Rodrigo sentia que se movía a través de un mundo completamente diferente. El ala pediátrica del hospital estaba en el cuarto piso. Encontró la estación de enfermera, mostró su identificación y fut dirigido a la habitación 412. Un oficial de policía estaba sentado afuera, joven, probablement de 25 años, con ojo cansado. Revisó la identificación de Rodrigo cuidadosamente. Su vecino no dio una declaración completa, dijo el oficial. El detective quiere hablar con usted cuando esté listo. Su hija está despierta. La doctora está con ella ahora. Rodrigo asintió, empujó la puerta. Lilia estaba sentada en la cama, con un voz pivandado, sosteniendo un elefante de peluche que Rodrigo no reconoció. Probablement algo que las enfermera le habían dado. Cuando él lo vio, su cara se desmoronó. Papi. Él cruzó la habitación en 3 encadas, la atrajó cuidadosamente a su brazo, sintió como temblaba con soloso contra su pecho. Era tan pequeña, 5 años, apenas 18 kilos, y la habían lastimado. Su propia esposa había dejado que sucediera. Lo siento, murmuró en su cabello. Lo siento mucho, menina. Debería haber estado aquí. El abuelo me lastimó. Su voz era pequeña, ahogada. Mami dijo que tenía que ser fuerte, pero dio el mucho.
L'OC, LOC. El se aparto ligeramente, miró su cara. Pero ahora está a salvo, y nadie te va a lastimar nunca más. Entiende? Nunca. Ella asintió, se secó los ojos con el puño. La doctora entró. Una mujer de 1,40 años con ojos amables y cabello grisáceo. Dra. Elena Herrera. Seguin su plaza, miró a Rodrigo, luego a Lilia, y pareció tomar una decisión. Sœur Huerta, suis-je tienne multiples lacerations en embospi. 23 cortes en total, requiriendo 47 pintos. Ninguno era mortal, pero vario eran elo suficientemente profundo como para causar un dolor significativo y requerirán un monitoreo cuidadoso para prevenir infección. Su voz era profesional, controlada, pero Rodrigo captó la ira de Bajo. Et documentado todo. La policía tiene fotografía y presente un informe al DIF y servicio de protección infantil como elo requiere la ley. Gracia. Emas. La Dra. Herrera se acercó, Bajo la voz. Suis-je me dijo que esta no era la primera vez. Mencionó otros incidentes, encerrada en armario, obligada a arrodillar sobre arroz, abofteada por l'horar. Ella hizo una pausa. He visto mucho en este trabajo, Sœur Huerta. Esto es abuso sistemático deliberado disfrazado de disciplina. Rodrigo sintió que algo frío se instalaba en su pecho. El video había sido un incidente, un momento de pesadilla. Pero elo que la Dra. Herrera le estaba diciendo era peor. Que había estado sucediendo, que Mercedes elo había estado ocultando. Cuánto tiempo, el. Ogro preguntar. Basado en elo que suis-je me dijo, estimaria meses, tal vez más. La mandíbula de la Dra. Herrera se tensó. Ya he proporcionado todo esto al detective que maneja el caso. Su esposa y su familia están siendo interrogado ahora. Rodrigo asintió lentamente. Se obligó a concentrarse. Cuando puedo levarla a casa? Manana por la manana sino e infección. Pero Sœur Huerta, no puedo entregarla a su esposa. La policía dejo eso claro. Me la entregará a mí. Estoy solicitando la custodia de emergencia hoy. Mi abogado se encarga de elo. La Dra. Herrera pareció aliviada. Bien. Eso es bueno. Después de que ella se fut, Rodrigo se sentó con Lilia, sosteniendo su mano, contando sobre la fiesta de cumpleaños que habían planeado, sobre el artista de globo que quería, sobre cualquier cosa excepto elo que había sucedido. Eventualmente, ella se durmió, exhausta por el dolor y la medicación. El teléfono de Rodrigo vibró, Arturo Lara, audiencia de emergencia programada para las 2 de l'après-midi hoy. Jueza Patricia Moreno, ella es justa. Le he enviado el video y los informes médicos. Necesita estar allí, respondió Rodrigo. Estaré allí. Otro mensaje de texto. Est de Noerio. ¿Cómo se está recuperando Lilia? Gracias por elo que hiciste. Te debo una. No me debes nada. Nadie debería tener que ver eso. Rodrigo miró a su hija durmiendo, los vendajes en su pequeño y pensó en la voz de Gerardo Cantu. El dolor te has fuerte. Su teléfono vibró de nuevo. Número desconocido. Habla el detective César Franco. Estoy en su casa ahora. Necesitamos hablar. Rodrigo dejó a Lilia al cuidado de las enfermera y tomó un taxi a su casa en San Pedro. El vecindario se veía perfecto y exclusivo como siempre. Césped bien mantenido, auto blindado en la entrada, el tipo de lugar donde la gente hace jogging con ropa de marca y se queja de la política fiscal. Tres patrullas de policía estaban en su entrada. El detective César Franco estaba esperando en el Porsche de l'entrée, alto, de 1,40 y tanto ano, con la expresión cuidadosa y neutral de alguien que había visto demasiado. Estrechó la mano de Rodrigo, hizo un gesto hacia la puerta. Su vecino hizo un dano significativo para entrar. Ventana rota, Marcos de Puerta ha gritado, pero dada la circunstancia, nadie está presentando cargo por ese lado. ¿Dónde está mi esposa? En la estación junto con su padre, su hermana,
dos primo issue abuela. Obtuvimo declaración de las 10 personas que estaban presentes, y Sir Huerta. La voz de Franco se endureció. Cada uno de ellos inicialmente afirmó que esto era disciplina normal, tradición familiar. Susugro en realidad le dijo a mi compañero que usted era demasiado blando con su hija. Rodrigo sintió que su mano se apretaba. Las obligó a relajarse. Desde entonces han modificado su declaración, continuó Franco, después de que le garon su abogado. Ahora es un grand malentendido y se salió de control. Pero tenemos el video. Tenemos la evidencia médica. Tenemos la declaración de su hija. Hizo una pausa. Tenemos algo más. ¿Qué? Su casa fut allanada anoche aproximadamente una hora después de que nos fuimos con su hija. Rodrigo mantuvo su rostro cuidadosamente inexpresivo. Allanada por 3 hombres seguin las imagen de su cámara de seguridad. Desactivaron las cámaras después de 1,90 segundos, pero tenemos cara. Trabajo profesional. Estuvieron aquí por 23 minutos. Franco observó a Rodrigo cuidadosamente. Su esposa y su familia estaban todo presente. Los encontramos atado con cincho, amordazado, aterrorizado. Affirmant que los hombres los agrediront. No se usaron arma, pero elusión. Su sugro tiene un hombro dislocado, nariz rota y una mandíbula fracturada. Su esposa tiene costilla magulada y un ojo morado. Los demás tienen varias contusión. Rodrigo no dijo nada. Lo interesante, continuó Franco, et que estos hombres no se levaron nada. Ninguém robó. Vinieron, lastimaron a la familia de su esposa y se fueron. Nuit dirigido, nuit preciso. Sacó una libreta. Su sugro affirma que los hombres dijeron algo en deirs. Algo sobre entendé el lo que hicieron. Y un nombre, Rodrigo Huerta. Détective, yo estaba en Dubai. Lo sé. Et verificado su registro de vuelo. Usted estaba a 10,000 metros sobre el Atlántico cuando esto sucedió. La explosión de Franco no cambió. Entonces, esto es una coincidencia notable o usted hizo arreglo en deirs. Rodrigo lo miró a los ojos. Mi hija fut torturada por su propia familia mientras yo estaba en el extranjero. Es exactamente 2 llamadas telefónicas. Una a mi abogado, una a un amigo. ¿Qué amigo? Alguien con quien serví. Le pedí que revisara a mi hija para asegurarse de que estuviera a salvo. Y aparentemente encontró a mi esposa y su familia todavía en mi casa una hora después de que la policía se había levado a mi hija. Aparentemente, tenía preguntas sobre eso. La voz de Rodrigo era nivelada. No sé qué pasó después de eso, detective. Yo no estaba allí. Franco lo estudió por un largo momento. Los hombres en las imagen de seguridad le vont pas a Montana, Guant, sin marca de identificación. Sabian exactamente dónde estaban las cámaras. Y su sugro affirma que le dijeron que esto era por el lo que le hizo a su hija. Que usted los envió. Envié a un amigo a verificar la seguridad de mi hija. Lo que encontró, el lo que hizo, eso es entre él y usted. Pero le diré esto, detective. No lo siento. La familia de mi esposa tiene miedo. Deberían tener miedo. Torturaron a una niña de 5 años. Sir Huerta, me está arrestando? No. Entonces tengo una audiencia de custodia en 4 horas. Si necesita interrogar más, mi abogado es Arturo Lara. Rodrigo comenzó a caminar hacia su auto, luego se detuvo. Detective, cuando hablé con Gerardo Cantu, preguntel que aprendió sobre el dolor. Preguntel si todavía piensa que eso te has fuerte. Franco no respondió, pero Rodrigo vio algo parpadear en su expresión. No aprobación exactamente, pero comprensión. Rodrigo condujo a la oficina de Arturo Lara en el centro de Monterrey. El abogado estaba esperando. Papeles esparcidos por su escritorio, luciendo como si hubiera estado despierto toda la noche. Probablemente lo había estado. La policía habló contigo, dijo Arturo. No era una pregunta. Sí. Y yo estaba en Dubai. Tango recibo.
Arturo se recosto en sucilla. Rodrigo, necesito ser claro sobre algo. Lo que puedo no haber arreglado. No quiero saberlo. Como tu abogado, genuinamente no quiero saberlo. Pero te diré esto. La policía va a investigar. Van a mirar tu registro telefónico, tu contacto, todo. Ici en entrant evidencia de que contrataste a alguien para agredir a la familia de tu esposa. No encontraran evidencia. Como puede estar seguro? Porque el hombre al que la no deja evidencia. Eso es lo que has. Rodrigo se sentó frente a Arturo. Cuentam sobre la audiencia de custodia. Arturo sacó un archivo. La jueza Moreno la escuchará a las 2. Tenemos el video, los informes médicos, el testimonio de la DRA. Herrera sobre el abuso continuo y las declaraciones de la policía. El abogado de Mercedes va a argumentar que este fut un incident aislado, que ella es una madre amorosa que cometió un error bajo la presión de su padre. Ella bloqueó la puerta. Lo sé, y eso es lo que vamos a enfatizar. Ella no lo detuvo. Ella lo permitió. Ella lo defendió. La voz de Arturo se endureció. Vamos a indirla, Rodrigo. Pero necesita entender, el tribunal de familia no es un tribunal penal. Incluso con todo lo que tenemos, existe la posibilidad de que el juez pueda ordenar visita supervisada. Una posibilidad de que Mercedes pueda eventualmente recuperar la custodia parcial. No, Rodrigo. No. La voz de Rodrigo era plana. Final. Ella dijo que su padre torturará a nuestra hija. Ella lo llamó tradición. Ella se quedó allí y vio a Lilia sangrar y gritar, y no hizo nada. Ella no tiene una segunda oportunidad. No tiene visita supervisada. No tiene derecho a fingir que el siente y trabajar para volver. Entonces necesitamos asegurarnos de que el juez lo vea de esa manera. Arturo sacó otro documento. He redactado una moción para una orden de restricción. Mercedes y toda su familia. Ninguno de ellos puede acercarse a menos de 150 metros de Tio de Lilia. Bien. Emas. Tu casa. Et un activo compartido. Legalmente, Mercedes tiene derecho a regresar allí. Rodrigo pensó en el vidrio roto en el piso de su cocina, en la sangre, en los gritos de Lilia resonando por esa habitación. Vendla, dijo. No quiero vivir más allí. No quiero que Lilia viva allí. Buscam otra cosa. En algún lugar que Mercedes no conozca. Arturo asintió. Empezaré a buscar. Mientras tanto, puede quedarte en un hotel, algo temporal. Bien, lo que si necesario. Rodrigo se puso de pie. ¿Qué pasa con los cargos penal? Esa es decisión de la fiscalía, pero basado en lo que estoy escuchando, si, puesta en peligro de menor, agresión a un menor, posiblemente más. Gerardo Cantu se enfrenta a un tiempo serio en prisión. También los otros que participaron. La expresión de Arturo era sombría. El problema es tu esposa. Ella no lastimó físicamente a Lilia. Simplemente lo permitió. Ella bloqueó la puerta. Lo sé, y usaremos eso, pero su abogado va a argumentar que ella estaba bajo el control psicológico de su padre, que ella también es una víctima. Podría funcionar. Rodrigo pensó en la voz de Mercedes en el video. Mi padre me hizo esto a mí cuando tenía su edad. Es tradición. Ella no es una víctima, dijo en voz baja. Es una facilitadora. Es una diferencia. Entonces nos aseguramos de que el juez vea esa diferencia. La audiencia de custodia se llevó a cabo en una pequeña sala de audiencia en Nuevo León. La jueza Patricia Moreno era una mujer de 1,60 años con cabello gris acero y ojo agudo que no se perdió nada. Mercedes estaba sentada en la mesa opuesta con su abogado, un hombre llamado Diego Magana que tenía el traje caro y la expresión practicada de alguien que se especializaba en hacer que la gente mala pareciera buena. Mercedes se veía terrible. Ojo morado, labio partido, moviéndose con cuidado como si le dolieran las costillas. Había estado llorando. Su ojo estaba rojo hinchado.
Cuando entró Rodrigo, ela el miro con algo entre el miedo y la esperanza desesperada. El miro a través de ella. La audiencia duró 90 minutos. Arturo presentó el video. Elle informe de la DRA. Herrera. Declaración policial. Noerio testificó por teléfono, describiendo lo que había visto y oído. Arturo fut metódico, construyendo un caso tan condonatorio que incluso Diego Magana parecía nervioso. Cuando fut el turno de Mercedes, subió al estrado y loro. Amo a mi hija, dijo, con la voz quebrada. La amo tanto. Cometí un terrible error. Mi padre, el siempre ha sido tan controlador. Fui criada para obedecerlo. Pensé. Se secó los ojos. Pensé que esto era normal. Pensé que estaba ayudando a Lilia a ser fuerte, pero estaba equivocada. Lo veo ahora. Lo siento mucho. Por favor. Solo quiero otra oportunidad para ser una madre para ella. Rodrigo observó su actuación inocencionada. La jueza Moreno hizo una pregunta. Era. Huerta, cuando su hija estaba gritando y sangrando. ¿Qué hizo usted? Mercedes vaciló. Yo me quedé junto a la puerta. ¿Por qué? Mi padre me dijo que lo hiciera. Su hija pidió ayuda? Sí. Preguntó por usted? Sí. ¿Qué hizo usted? Silencio. Era. Huerta, responda la pregunta. La voz de Mercedes era apenas un susurro. Le dije que estaba bien, que mi padre me había hecho esto a mí. La jueza Moreno tomó una nota. Gracias. Puis Bajar. La décision légó rapidamente. Custodia total de emergencia para Rodrigo Huerta, orden de restriction contra Mercedes Cantu de Huerta, Gerardo Cantu y todos los miembros de la familia présente durant el incident. Sin derecho de visita pendiente de procedimiento penal. Evaluación psicológica obligatoria para Mercedes antes de cualquier discussion futura sobre custodia. Mercedes Soloso. Diego Magana protestó. El mazo de la jueza Moreno bajó con finalidad. Esta niña fut systématiquement abusada, dijo Moreno, mirando directamente a Mercedes. Usted no la protegió. Usted lo permitió. Hasta que pueda probar que entiende la gravedad de lo que permitió que sucediera, no tendrá acceso a ella. Siguiente caso. Rodrigo salió de la sala del tribunal y llamó al hospital. Lilia estaría lista para el alta por la mañana. Necesitaba encontrar un lugar para quedarse, algún lugar temporal mientras Arturo organizaba la venta de la casa. Su teléfono sonó. Andrés Hernández. Cislas noticia, dijo Andrés. Custodia de emergencia. Bien. Gracias por lo que hiciste. No me agradezca. Solo c'est el padre que ella necesita. Eso es todo el agradecimiento requerido. Una pausa. La policía va a seguir buscando. Mantén la cabeza baja. Lo haré. Rodrigo, tu sugro va a ir a prisión. Pero cuando salga, va a recordar lo que pasó. Va a estar furioso. Rodrigo pensó en las manos de Gerardo sobre los hombros de Lilia. Su voz diciendo, el dolor te ha suerte. Déjà que se enfade, dijo Rodrigo. Déjà que recuerde, por si alguna vez se acerca a mi hija de nuevo, lo que hiciste parosra misericordia. Colgó y se paró en el estacionamiento del juzgado, viendo pasar el tráfico y pensó en el hombre que solía ser. El hombre que había credo en jugar según las reglas y tratar de hacer que un matrimonio roto funcionara, en tolerar lo intolerable por el bien de la paz. Ese hombre se había ido. En su lugar había alguien más simple, un padre, un protector, alguien que quemaría el mundo antes de dejar que su hija fuera lastimada de nuevo. Y apenas estaba comenzando. Rodrigo encontró un departamento amueblado en Polanco, Ciudad de México, un lugar de 2 habitaciones con buena seguridad y sin conexión con su antigua vida. Pagó 6 meses por adelantado, en efectivo bajo un contrato corporativo que Arturo arregló. El vecindario era tranquilo, profesional,
el tipo de lugar donde nadie se pregunta. Recogió a Lilia del hospital a la manana siguiente. Ella estuvo calada durant el viaje, mirando la ciudad pasar por la ventana, sosteniendo el elefante de peluche. Cuando llegaron al nuevo departamento, ella miró a su alrededor con cuidado. ¿Va a venir mami? Rodrigo se arrodilló a su nivel. No, mi nina. Mami no va a venir. Somos solo tú y yo ahora. Porque ella dijo que el abuelo me lastimara. La claridad en su voz, la compréhension quasi elle rompió. 5 años y ella ya sabía, ya entendía que su madre había elegido mal. Si, dijo él, porque ella merecía la verdad, porque ella dijo que el abuelo te lastimara y eso significa que no se puede confiar en ella para mantenerte a salvo. Así que, mi trabajo ahora, solo mío. Y te prometo, Lilia, nunca dejaré que nadie te lastime de nuevo. Ella lo abrazó, con los pequeños brazos apretados alrededor de su cuello. Está bien, papi. Pasaron el día arreglando su habitación. Rodrigo la dejó elegir donde iba todo. La dejó organizar sus animales de peluche y libro como ella quisiera. Control. Eso era lo que necesitaba. La capacidad de tomar decisión para sentir segura en su espacio. Esa noche, después de que Lilia se durmió, sonó el teléfono de Rodrigo. Arturo Lara. Tenemos un problema. Rodrigo salió al pequeño balcón del departamento. ¿Qué tipo de problema? Diego Magana presentó una moción para reconsiderar el fallo de custodia. Está argumentando que las órdenes de restricción son demasiado amplias. Que Mercedes debería al menos tener visita supervisada con un monitor designado por el tribunal. Está jugando fuerte con el ángulo del abuso psicológico de su padre. ¿Puede ganar? No, no con el que tenemos. Pero puede alargarlo. Y Rodrigo, e algo más. Los cargos penal. ¿Qué pasa con elo? La fiscalía está avanzando con múltiples cargos contra Gerardo Cantu y los demás. Puis está en peligro de menor, agresión a un menor, privación ilegal de la libertad. Pero Mercedes. Arturo vaciló. Le están ofreciendo un trato. Testificar contra su padre, aceptar la responsabilidad, someterse a terapia obligatoria y reducirán los cargos a un delito menor. Ella se sale con la suya. No exactamente. Tendría antecedente penal. Probablement perdería cualquier derecho de custodia permanentemente, pero no vería tiempo en prisión. Rodrigo agarró la barandilla del balcón, la ciudad se extendía debajo de él, luz brillando en la oscuridad. Si ella acepta el trato, entonces testifica que Gerardo Cantu orquestó todo, que había estado abusando psicológicamente de ella durant años, que le tenía miedo, y el fiscal obtiene un caso más fuerte contra Gerardo. ¿Qué dice Mercedes? Todavía no ha aceptado. Su familia la está presionando para que no testifique. El abogado de Gerardo la ha estado llamando, diciendo que se quede calada, que la familia se encargará de todo. La voz de Arturo se endureció. Pero Rodrigo, entre tú y yo, ella lo va a aceptar. Está aterrorizada. No solo de la prisión. Está aterrorizada de su padre. Rodrigo pensó en eso. En Mercedes, atrapada entre el control de su padre y las consecuencias de su elección. Sobre los años que había pasado bajo el pulgar de Gerardo, moldeada en alguien que pensaba que la tortura era tradición. No sintió simpatia. Déjà que testifique, dijo. Déjà que anda a su padre, y cuando termine, quiero los papel del divorcio listo. Ya estoy trabajando en elo. La ley de Nuevo León requiere cierto proceso, pero dada la circunstancia, podemos acelerarlo. Arturo hizo una pausa. Esto se va a poner feo, Rodrigo. Los Cantu tienen dinero. Tienen abogado. Van a pelear. Yo también. Después de colgar, Rodrigo se quedó en el balcón durant mucho tiempo, pensando que el ataque a los Cantu había enviado un mensaje de que había consecuencia fuera de la ley. Que Rodrigo no era alguien que simplement aceptaría lo que sucedió y esperaría a que el sistema funcionara. Pero el sistema estaba funcionando lentamente, imperfectamente, pero funcionando. Cargo penal,
custodia assegurada, ordine de restriction. La pregunta era, seria sufficiente? Gerardo Cantu se enfrentaba a un minimo de 5 à 10 anneaux. Pero tenía 67 anneaux, era rico, tenía influencia. Buenos abogado podrían reducir eso. El buen comportamiento podría reducirlo en más. Podría estar fura en 3 anneaux, tal vez menos. Y entonces que? Rodrigo pensó en la advertencia de Andrés Hernández. Cuando salga, va a recordar lo que pasó. Va a estar furioso. Pensó en la voz de Gerardo. El dolor te has fuert. Pensó en Lilia durmiendo en su nueva habitación, segura por ahora, pero siempre con la sombra de lo que sucedió colgando sobre la. Y se dio cuenta de algo. El sistema legal castigaría a los Cantu, pero no los rompería. No los haría entender. No verdaderamente. Se verían a sí mismo como víctima de extralimitación, de un sistema legal que no entendía su valor. Necesitaban entender algo más. Que había linea que no cruzaba. Que había consecuencia más allá de la prisión, más allá de las multas, más allá de los juicios legal. Necesitaban ser roto. Rodrigo sacó su teléfono y envió un mensage de texto a Andrés Hernández. ¿Podemos hablar? La respuesta llegó de inmediato. Manana, 10 heures du matin. Te envieré una dirección. Rodrigo entró, revisó a Lilia, que seguía durmiendo placidamente, y se sentó frente a su computadora portátil. Abrió un navegador y comenzó a investigar los intereses comerciales de Gerardo Cantu, los activos de la familia, su propiedad, inversión, conexión. Si el sistema legal iba a tomar la libertad de Gerardo, entonces Rodrigo tomaría todo lo demás. A la mañana siguiente, Rodrigo dejó a Lilia en una guardería que Arturo había recomendado. Verificación de antecedentes segura del personal. Nadie conectado con los Cantu. Luego condujo a una dirección en una zona industrial de la ciudad, un edificio de oficina anodino con un gimnasio en el primer piso y varia pequeña empresa encima. Andrés Hernández estaba esperando en una oficina del quinto piso que no tenía nada en las paredes y mueble mínimo. Solo un escritorio, dos sillas y una computadora portátil. El abogado de tu sugro lo visitó en el hospital dijo Andrés sin preámbulo. Le dijo que mantuviera la boca cerrada sobre la invasión de la casa. Dijo que solo complicaría las cosas, lo haría parecer como si estuviera tratando de desviar la atención de los cargos de abuso jugando a la víctima. Abogado inteligente. Si. Así que, oficialmente, Gerardo le está diciendo a la policía que no puede identificar a sus atacantes. Dice que estaba demasiado traumatizado para recordar de tal. Conveniente. Andrés se recostó en su silla. Lo que significa que está libre en es frente. Pero Rodrigo, necesito preguntar, en qué está pensando ahora mismo? Rodrigo lo miró a los ojos. Estoy pensando que Gerardo Cantu va a ir a prisión. Cumplirá uno anno, saldrá y luego pasará el resto de su vida pensando que fue agraviado, que un padre sobreprotector le quitó a su nieta, que el sistema le falló. Probablemente cierto. No quiero que piense eso. Quería que entendiera exactamente lo que hizo y quiero asegurarme de que nunca tenga los medios o la oportunidad de acercarse a Lilia de nuevo. Quiere destruirlo completamente. Andrés asintió lentamente. Está bien, pero entiende algo. De lo que está hablando va más allá de lo que hizo en tu casa. Eso fue un mensage. Lo que está describiendo es el desmantelamiento sistemático de la vida de un hombre. Va a levar tiempo. Va a requerir recursos. Y va a requerir que cruce linea que no se descruzan. Y a crucer esa linea. Lo sé, pero quiero asegurarme de que entienda. Andrés sacó una carpeta. He estado investigando a Gerardo Cantu. El hombre tiene enemigo. Competidor comercial que aplastó. Socio a los que estafó. Empleado a los que abusó. Et mucho resentimiento y fura. Rodrigo. Mucha gente que disfrutaría viendo lo caer. ¿Qué está sugiriendo? Estoy sugiriendo que el imperio comercial de Gerardo Cantu está construido sobre una base que es menos estable de lo que parece.
Recorta gasto, soborna a inspector, tienne a reglo con provedor que nos sigans exactament las regulación de la cofepri para suministro médico. Estoy sugiriendo que si la información correcta le gara a las persona adecuada, toda su operación podría colapsar. Rodrigo se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de información? Andrés abrió la computadora portátil, la giró para mostrar a Rodrigo una serie de documentos, manifiesto de envío, factura, cadenas de correo electrónico, todo con el nombre de Gerardo Cantu adjunto. Tu sugro a estado importando suministro médico de fabricante en China que no están debidamente certificado, vendiéndolo a hospital y clínica a precio certificado. Et una buena estafa. Los productos funcionan bien, en su mayoría, así que nadie se da cuenta, pero es fraude. Y si los inspecteurs de salud comenzaran a mirar de cerca, si los hospital comenzaran a auditar su suministro, si la cofepri se involucrara. Andrés sonrió levemente. El imperio de suministro médico Cantu desaparecería de la noche a la manana. De donde sacaste estos? No quiero saberlo. Lo que importa es que son real y son suficientes. Andrés cerró la computadora portátil. Puedo asegurarme de que estos documentos le gan a las persona adecuada. Inspecteur de salud, cofepri, auditor de hospital, junta médica. En un mes, el negocio de Gerardo estará bajo investigación. En 6 meses, será cerrado. Su activo serán congelado. Su propiedad incotada. Todo lo que ha construido desaparecerá. Rodrigo pensó en las manos de Gerardo sobre los hombros de Lilia. En el orgullo en su voz mientras la empujaba hacia adelante a través de vidrio roto. Hazlo, dijo. ¿Estás seguro? Una vez que esto comience, no se puede detener. Gerardo sabrá que alguien lo está atacando. Intentará defenderse. Está bajo custodia policial esperando juicio. Puede intentar luchar todo lo que quiera desde la cárcel. Andrés asintió. Está bien, necesitaré 2 semanas para poner todo en su lugar. Asegurarme de que los documentos le gan a las personas adecuadas a través de los canal adecuado. Para cuando Gerardo se dé cuenta de lo que está sucediendo, será demasiado tarde para detenerlo. ¿Qué pasa con el resto de su familia? Mercedes, su hermana, los demás, todo trabajan para la compañía de Gerardo en varia capacidad. Cuando quega, lo cantan bien. Sin ingreso, sin activo, todo atado en procedimiento legal. Andrés hizo una pausa. No solo está destruyendo a Gerardo, Rodrigo. Está destruyendo a toda la familia Cantu. Rodrigo pensó en las 10 personas en su cocina. Todo mirando, todo sonriendo, todo complice. Bien, dijo. Durant las siguientes 2 semanas, Rodrigo se concentró en Lilia, la llevó a cita con un psicólogo infantil que se especializaba en trauma, la inscribió en un nuevo preescolar, estableció rutina que la hicieron sentir segura. Todas las mañanas, el mismo desayuno. Todas las noches, el mismo cuento antes de dormir, estructura, previsibilidad, seguridad. A veces tenía pesadilla. Se despertaba llorando, lamándolo. Él se sentaba con ella, la abrazaba, le prometía que estaba a salvo. Y lentamente, día a día, ella comenzó a sonreír más, a reír, a ser una niña pequeña de nuevo en lugar de alguien que había aprendido demasiado pronto que el mundo podía ser cruel. El proceso legal avanzó. A Gerardo Cantu se le negó la fianza. Demasiado riesgo de fuga, demasiado dinero, y el juez señaló que la gravedad de los cargos justificaba mantenerlo bajo custodia. Su juicio estaba programado para dentro de 6 meses. Mercedes aceptó el trato del fiscal, acordó testificar contra su padre, aceptó un cargo de delito menor con libertad condicional. Llamó a Rodrigo una vez 3 semanas después de la audiencia de custodia. Por favor, dijo cuando él respondió. Por favor, Rodrigo, solo quiero hablar contigo. Solo quiero explicar. No hay nada que explicar. Cometí un error. Lo sé, pero amo a Lilia. La amo tanto. Solo. Mi padre siempre fut un controlador. Y pensé. Pensaste que torturar a una niña de 5 años era aceptable. No yo.
Ella estaba lorando. Estaba equivocada o lo veo ahora. Solo necesito una oportunidad para arreglarlo. No tiene esa oportunidad. Hiciste tu elección cuando bloqueaste esa puerta. Rodrigo, por favor. Ella también es mi hija. Ella era tu hija. Ahora es mía. Iba a firmar los papel del divorcio cuando luego, iba a aljart, iba a vivir con elo que hiciste. No puedo vivir sin ella. Entonces debería haberla protegido. Colgó. Arturo llamó esa tarde con una actualización. La COFEPRIS acaba de anunciar una inspección sorpresa de suministro médico Cantu. Están revisando todo. Registro de envío, certificación de proveedor, instalación de almacenamiento. El abogado de Gerardo está luchando, pero no es nada que pueda hacer. Una vez que la COFEPRIS inicia una investigación como esta, es exhaustiva. ¿Cuánto tiempo? La investigación? Semana, tal vez meses. Pero el daño comienza de inmediato. Los hospitales ya están suspendiendo pedido a la espera de los resultados de la investigación. Los proveedores están cortando lazo. La reputación de la empresa se está hundiendo. Rodrigo se permitió una pequeña sonrisa. ¿Qué pasa con Gerardo? Todavía bajo custodia, todavía esperando juicio, pero escuché que su abogado lo visitó ayer. Tuvo alguna conversación muy difícil sobre protección de activo. Arturo hizo una pausa. Rodrigo, esto va a llevar a la bancarrota a toda la familia. Entiendo. Entiendo. Y está de acuerdo con eso. Rodrigo pensó en los pi de Lilia, en los 47 pintos, en su voz diciendo, el abuelo me lastimó. Completamente de acuerdo, dijo. A fin de mes, estaló la noticia. Suministro médico Cantu estaba bajo investigación federal por fraude, vendiendo productos médicos no certificado a hospital de todo el norte de México. Los activos de la empresa fueron congelados. Las cuentas personales de Gerardo Cantu fueron incautadas en espera de la investigación. Su propiedad, una mansión en San Pedro, una casa de vacación en la Isla del Padre, un condominio en Florida, todo estaba atado en procedimiento legal. La posición social de la familia colapsó de la noche a la mañana. Membresía del club campestre revocada. Renuncia a cargo en junta de caridad. Los amigos de Jaron de devolver las lamada. El apellido Cantu, una vez sinónimo de éxito y abolengo, se asoció con fraude y abuso infantil. La hermana de Mercedes, Gracila, solicitó el divorcio. Dos de los primos perdieron su trabajo cuando su empleador decidieron que la asociación con la familia Cantu era demasiado arriesgada. César Cantu, el hermano de Gerardo, sufrió un ataque al corazón por el estrés y pasó una semana en el hospital. Y a través de todo, Rodrigo observó desde la distancia, sin sentir nada excepto una tranquila satisfacción. Habían lastimado a su hija. Ahora, entendió el que se sentía el dolor. Pero no había terminado. El juicio de Gerardo Cantu comenzó en agosto, 6 meses después del incidente. Rodrigo asistió todos los días, sentando en la parte trasera de la sala del tribunal, observando. Gerardo parecía disminuido en su uniforme de prisión, su mandíbula rota sanada, pero de jandol un ligero ceseo. La arrogancia se había ido, reemplazada por un desafío desesperado. El caso de la fiscalía era abrumador. El video se reprodujo en la corte, obligando a todo a ver a Lilia gritar y sangrar. Noerio testificó. La Dra. Herrera testificó. Los psicólogos infantiles testificaron sobre el daño a largo plazo. Los oficiales de policía describieron la escena que encontraron. Y Hugo Mercedes subió al estrado. Testificó durante 3 horas describiendo una infancia de abuso psicológico, del férreo control de Gerardo sobre cada aspecto de su vida, de haber sido ensenada que el dolor era amor y la disciplina era devoción. Loro mientras hablaba de ver a Lilia sufrir, de saber que estaba mal, pero sentirse impotente para detenerlo. No estoy poniendo excusa, dijo, mirando directamente al jurado. Es algo imperdonable. Pero quiero que entiendan que mi padre me hizo creer que esto era normal, que esto era amor, y me equivoqué al creerlo.
Rodrigo observo la cara de Gerardo mientras su ella lo destruía, vio como se daba cuenta de que su propia hija se había vuelto contra él, había elegido salvarse a sí misma condenándolo a él. El jurado deliberó durante 4 horas. Culpable de todos los cargos. Gerardo fut sentenciado a 12 años de prisión. Su abogado solicitó indulgencia basada en la edad. Gerardo tenía 68 años ahora, con mala salud, poco probable que sobreviviera a una sentencia larga. El juez lo negó. Sir, Cantu, usted torturó a una niña de 5 años. La jueza Moreno dijo, lo justificó como tradición, como disciplina, como fuerza, pero lo que hizo fut malvado, puro y simple, y la sentencia refleja eso. Mientras se levaban a Gerardo, él miró a través de la sala del tribunal y encontró a Rodrigo. Su ojos se encontraron y Rodrigo vio algo allí que había estado esperando. Compréhension. Finalement, después de todo, Gerardo Cantu entendió. Perdió completamente. Su negocio desaparecido, su familia destruida, su libertad arrebatada, todo porque había lastimado a la hija de Rodrigo Huerta. Rodrigo no sonrió, no se regodeó, solo mantuvo la mirada de Gerardo hasta que los guardias se lo levaron. Afura del juzgado, los reporteros se aglomeraron. Rodrigo los ignoró. Pasó de largo con Arturo despejando el camino. Su teléfono vibró. Un mensage de texto de Andrés Hernández. Escuché sobre el veredicto. Felicidad. Gracias por todo. No me debes agradecimiento. Le debes a tu hija una buena vida. Veidasla. Rodrigo condujo de regreso al departamento en la ciudad de México, recogió a Lilia de la guardería, preparó la cena, su macarón con queso favorito con nuggets de polo en forma de dinosaurio, se sentó con ella en el sofá después, viendo dibujo animado. Su pequeño cuerpo acurrucado contra su costado. Ella estaba sanando lentamente, todavía tenía pesadilla a veces, todavía se estremecía con los ruidos fuertes. Pero ahora se reía más, jugaba más, estaba aprendiendo a sentirse segura de nuevo. Papi, dijo durant una pausa comercial. Sí, mi nina. ¿Va a volver el abuelo? Rodrigo la atrajo más cerca. No, el abuelo se va por mucho tiempo. Ya no puede lastimarte. ¿Qué pasa con mami? Mami tampoco va a volver. Somos solo nosotros ahora. Lilia se quedó calada por un momento, luego. Está bien, me gusta que seamos solo nosotros. Rodrigo sintió que se le oprimía el pecho. A mí también, bébé. A mí también. El divorcio finalizó en septiembre. Mercedes no lo impugnó, no podía permitírselo. Sin ingreso y sin activo, Arturo negoció un acuerdo que dejó a Rodrigo con todo. Las ganancias de la venta de la casa, custodia total, separación completa. Mercedes firmó los papeles sin discutir. Llamó a Rodrigo una última vez después. Me mudó a Tijuana, dijo. Mi tía Vivali. Ella está dispuesta a ayudarme a empezar de nuevo. Voy a terapia. Estoy tratando de entender lo que es para ser mejor. Rodrigo no dijo nada. Sé que no merezco perdón. Sé que nunca volveré a ser la madre de Lilia, pero Rodrigo, solo quiero que sepa que lo siento. Lo siento tanto. Mercedes. Sí. No vuelva a llamar a este número nunca más. Colgó y bloqueó el número. Esa noche, después de que Lilia se durmió, Rodrigo se paró en el balcón del departamento y pensó en el hombre que había sido hace años. Casado, tratando de hacer que las cosas funcionaran, tolerando lo intolerable. Ese hombre habría aceptado disculpa, habría credo en segunda oportunidad, habría intentado perdonar. Pero la hija de ese hombre no había sido lastimada, no había gritado de dolor mientras 10 personas miraban y sonreían, no había aprendido a los 5 años que a veces las personas que se suponía que debían proteger eran las que más te lastimaban. Rodrigo Huerta ya no era ese hombre. Se había convertido en algo más duro, algo más frío, algo que protegía a su hija por encima de todo, sin importar el costo, sin importar la misericordia. Y no tenía remordimiento al respecto. Su teléfono vibró una última vez.
Arturo Lara, suministro médico cantu oficialmente se declaró en bancarrota hoy. La compañía está siendo liquidada. La familia Elo ha perdido todo. Rodrigo escribió de vuelta, bien. Entró, revisó a Lilia una vez más, todavía durmiendo placidamente, y luego se sentó frente a su computadora portátil. Tenía una vida que construir ahora, un nuevo trabajo que encontrar ahora que el puesto de logística en el extranjero no era sostenible con la paternidad soltra, un hogar permanente que establecer, un futuro que crear. Los cantu fueron destruidos. Gerardo estaba en prisión. Mercedes se había ido. Los parientes que se quedaron y observaron viviant con las consecuencias de su elección. Se había hecho justicia tanto legalmente como de otra manera. Pero mientras Rodrigo miraba la foto en el escritorio de su computadora portátil, Lilia sonriendo en su cuarto compleano de que todo salira mal, se dio cuenta de algo. La venganza no era el pinto. La protección era asegurarse de que su hija nunca tuviera que temer de nuevo. Asegurarse de que las personas que la lastimaron nunca pudieran lastimar a nadie más. Eso era el pinto. Eso era todo. Y había tenido éxito. 2 años después, Rodrigo y Lilia viviant en una casa en Querétaro con un grand patio trasero donde la jugaba con su perro rescatado, un Golden Retriever Llamado Scout. Rodrigo trabajaba como consultor de cadena de suministro, trabajo remoto que le permitía estar en casa cuando Lilia regresaba de la escuela. Ella tenía 7 años ahora, en segundo grado, y le iba bien. Todavía veía a un terapeuta mensualmente. Todavía tenía pesadilla ocasional, pero en su mayoría era una nina normal. Hacía amigo fácilmente, amaba su clase, estaba aprendiendo a tocar el piano. Las cicatrices en su pies se habían desvanecido a final a Blanca. Las cicatrices en su mente estaban tardando más. Gerardo cantu murió en prisión en el tercer año de su sentencia. Ataque al corazón. Rodrigo recibió una llamada de Arturo con la noticia. Se hello dijo a Lilia esa noche, con delicadeza, observando su cara cuidadosamente. Está bien, dijo ella después de un momento. Entonces, podemos comer helado de postre? La simplicidad de los niños, la capacidad de seguir adelante. Mercedes envió una carta cuando Gerardo murió preguntando si podía asistir al funeral. Rodrigo respondió a través de Arturo. No. El último de los parientes de cantu intentó comunicarse una vez, la hermana de Gerardo, preguntando si había alguna posibilidad de reconciliación, de ser parte de la vida de Lilia. La respuesta de Rodrigo fut simple. Te quedaste y miraste. Son reste. La respuesta es no. En el octavo cumpleaños de Lilia, tuvieron una fiesta en el patio trasero. No rio vino. Él y Rodrigo se habían convertido en verdadero amigo a lo largo de los años. Andrés Hernández envió un regalo, una pelota de béisbol firmada por Fernando Valenzuela que probablemente costó más de lo que Rodrigo quería pensar. Arturo Lara pasó con su familia. Rodrigo vio a Lilia apagar su vela, rodeada de verdadera familia, el tipo que elige, el tipo que protege en lugar de danar, y sintió algo que no había sentido en años. Paz. No porque destruyó a los cantu, aunque lo había hecho. No porque Gerardo estaba muerto, aunque lo estaba. No porque Mercedes se había ido, aunque lo había hecho, sino porque Lilia estaba a salvo, feliz, sanando. Y. Rodrigo Huerta, ex elemento de la Marina, ex coordinador de logística, ex esposo de Mercedes Cantu, era exactamente quien necesitaba ser, un padre, un protector, alguien que quemaría el mundo por la seguridad de su hija y dormiría profundamente después. Los cantu le habían enseñado que el dolor te hace fuerte. Él le enseñó algo más simple. Cierto dolor no te hace fuerte. Cierto dolor te rompe completa, permanente irremediablemente. Ici lastimaba a su hija, aprendería esa lección de primera mano. Eso era justicia. Justicia real. El tipo que no venía de la sala de los tribunal o los procedimientos legal, sino de entender exactamente lo que había hecho y vivir con las consecuencias hasta que te consumirán por completo. Rodrigo Huerta se había asegurado de que los cantu entendirán, y se aseguraría de que Lilia nunca tuviera que hacerlo de nuevo. Esa noche, después de que todos se habían ido y Lilia estaba dormida,
Rodrigo se sento en el Porsche trasero con una cerveza, viendo la puesta de sol. Su teléfono vibró. Numéro desconocido. Casi no contesto, pero algo lo obligó. Sir Huerta, la voz de una mujer, profesional, mesurada. Esta est la agente Carla Benitez, de la FGR. Esto la mandó sobre una investigación que hemos estado levando a cabo con respecto al ataque a la familia Cantu Astroano. La mano de Rodrigo se tensó en el teléfono. Yo estaba en el extranjero cuando eso sucedió. Eso es un asunto de registro público. Lo sé. Y hemos verificado su coartada a fondo. Una pausa. Sir Huerta. He estado investigando este caso durante 2 años. He rastreado el dinero, encontré las conexiones, identifiqué a los hombres involucrados, construit un caso que se mantendría en la corte. Entonces, ¿por qué me llama? Porque estoy cerrando la investigación. Presentando un informe que dice que seguimos todas las pistas y encontramos pruebas insuficientes para proceder con los cargos. Rodrigo no dijo nada. Yo también tengo una hija, dijo la agente Benitez en voz baja. Tiene 5 años. Sir Huerta, si alguien lo hiciera lo que Gerardo Cantu lo hizo a la suya, quería que ardieran. Así que, l'amo para decir que este caso está cerrado. No habrá cargo, no habrá más investigación. Se acabó. No sé de qué está hablando. Sé que no lo sabe, y eso está bien, pero quería que supiera que AVC la justicia ocurre fuera del sistema, y AVC persona como yo deciden que eso está bien. Ella hizo una pausa. Su hija tiene suerte de tenerlo, Sir Huerta. Cuídala. Ella colgó. Rodrigo se quedó allí sentado durante mucho tiempo, sosteniendo su teléfono, mirando las estrellas. Luego borró la llamada de su historial, entró y revisó a Lilia una vez más. Estaba durmiendo plácidamente. Scout acurrucado al pie de su cama. La luz de noche proyectando sombra suave en la pared, segura, protegida, amada. Todo lo demás eran solo detalles. Rodrigo Huerta había aprendido algo importante en los últimos 3 años. Que ser un buen padre significaba más que proveer y proteger. Significaba estar dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Cruzar las líneas que fueron necesarias. Sacrificar cualquier parte de ti mismo que necesitará sacrificarse. La Marina le había enseñado disciplina y honor. Los Cantu le habían enseñado que AVC el honor no era suficiente. Y su hija le había enseñado lo que real m'importaba. No la venganza o la justicia o la ira justa, sino simplement esto, asegurarse de que las personas que ama estén a salvo, sin importar el costo. Pagaría ese costo voluntariamente, sin arrepentimiento. Y elo haría de nuevo sin dudarlo. Porque Rodrigo Huerta no era un héros, no era un vigilante, no era nada excepto un padre que había aprendido de la manera difícil que AVC el mundo no te da buena opción. Solo te da elección. Y él había hecho la suya, las correcta cada vez. Y ahí lo tienen. Otra historia le a su fin. ¿Qué le pareció? Me encantaría escuchar su pensamiento en los comentarios a continuación. Si disfrutaron de esta historia, consideran unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa el mundo para nosotros.